¿Qué sí y qué no hacer como streamer? Cosas que deberías hacer para mejorar tu contenido y crecer más tu comunidad. Y cosas que deberías de dejar de hacer para que no te terminen afectando o termines frustrado. Obviamente todo esto es bajo mi opinión. Así que si quieres saber cuáles son, bueno pues, comencemos el video. Bien, antes de comenzar quiero recordarte que no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para de esta manera poder llegar a los 10,000 suscriptores y poder seguir trayendo varios videos cada semana. Pero vamos a comenzar con lo que para mí sí debes de estar haciendo como streamer: aprender a utilizar las herramientas para mejorar tu stream. Como en cualquier trabajo u oficio, el hacer stream también tiene varias herramientas que te van a facilitar hacer tu contenido. Entonces empieza aprendiendo tus herramientas de trabajo, principalmente el OBS Studio, bots como Stream Elements, Streamlabs, Nike, programas de terceros como Sami, Streamerboard, Triggerfire, o si tienes por ejemplo el Stream Deck del gato, tienes muchísimas herramientas que te ayudan a mejorar la calidad de todo tu stream. ¿Qué es lo que pasa? A la mayoría de los streamers no les interesa esto, pues toman de ejemplo los streamers más famosos que tienen un stream muy sencillo y piensan que con eso es suficiente, pero no, esto no funciona así. Ellos ya son famosos, ellos ya tienen una comunidad muy grande establecida, pero tú o yo o cualquier otro streamer que vaya comenzando no lo somos, no somos famosos, no tenemos una comunidad establecida. Entonces aprende a utilizar todas las herramientas que tienes a tu disposición para poder sacar el máximo provecho. Bien, ahora la segunda cosa que para mí debes de estar haciendo es creértelo tú mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer streams es muy sencillo y cómodo. Tengo tiempo libre, pues prendo stream. Voy a empezar a jugar, pues juego en stream. Es decir, no necesitas de un esfuerzo para nomás darle ahí a iniciar transmisión. Entonces empieza a tomártelo todo más en serio, de forma más profesional. Empezarás a hacerlo parte de tu rutina diaria para tener una disciplina. Tendrás un horario establecido para poder empezar a trabajar. Te irás dando cuenta de tus propios errores e irás corrigiéndolos poco a poco. Entonces lo que quiero decir es que debes de empezar a actuar como si de verdad lo quisieras, no solamente aprender por hobbies. Y si lo único que quieres es que sea un hobby, pues solamente haces stream cuando se te dé la gana y ya no pasa nada. Pero las personas que te ven lo van a notar. Si tú te empiezas a tomar todo esto más en serio, las personas se dan cuenta que tú le estás echando ganas y es más probable que te empiecen a apoyar más. Y no lo digo de manera económica con donaciones y todo eso, no, me refiero a que empezarán a apoyar tu contenido, tanto en stream como en Instagram, como en TikTok, como en YouTube y en distintos lados. Aquí es donde empezarías a crear tu comunidad. Entonces, para que las demás personas se den cuenta de todo lo que tú estás haciendo para poder hacer todo esto, bueno, empieza a creértelo y a trabajar mejor en tu contenido. Bien, el último punto de lo que sí debes de hacer para mí como streamer es hacer amigos en la plataforma. Empezar a hacer streams en Twitch es como entrar a cualquier trabajo, vas a tener compañeros, así que es mejor que los conozcas. Por ejemplo, yo juego principalmente Pokémon Unite y en la mayor parte de la comunidad de Pokémon Unite en español me ubican, ya sea por la cuenta de TikTok y YouTube o bien por los streams. Esto ya que otros creadores entran a mi stream o yo entro a sus streams, pero ojo, no quiero decir que entres a sus streams con la esperanza de que ellos vayan a visitarte después. No, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Una cosa es hacer amigos y otra muy diferente que te quieras aprovechar de esa persona. Lo que quiero decir es que te hagas notar en la comunidad del nicho que tú quieras. Ahora vamos con las cosas que en mi opinión no deberías estar haciendo si eres streamer, ya que estas te terminan afectando más del beneficio que te dan. Pertenecer a grupos de ayuda. Si estás empezando a hacer stream o ya tienes tiempo a hacer stream, quizás has llegado a escuchar esa frase de hay que apoyarnos entre todos, creceremos todos juntos. Todos estos grupos de Facebook, Discord, hasta en TikTok he llegado a ver, en los cuales contactan a varias personas que van comenzando a hacer stream y se ayudan a conseguir el afiliado, tener más espectadores, crecer juntos. Todos estos grupos no sirven para nada. Bueno, quizás para conseguir el afiliado, que es, pues son números, ¿sí? Pero fuera de eso no sirven para nada. Y es que es lógico. Piensa, ¿quiénes son las personas que te van a terminar viendo en tu stream? Tu comunidad. Y bueno, estos grupos te crean una sensación falsa de comunidad. Pues si empiezas a tener algo más de números, pero estos números no son reales, ya que esas personas que te están viendo no les interesa en nada tu contenido. Lo único que quieren es que después de que tú termines streams, cuando ellos empiecen su stream, tú estés ahí para hacer exactamente lo mismo, crecer su número de espectador. Así que te terminarás engañando a ti mismo y en el momento de que eso termine, te terminarás decepcionando porque no creaste una comunidad, sino solamente las personas que estaban en ese grupo estaban ahí para ti porque querían un beneficio tuyo. Entonces no malgastes tu tiempo en ese tipo de cosas, y mucho menos si te condicionan a hacer stream en un horario determinado. A ver, este
siguiente punto ya muchísimos se lo han repetido, se los han repetido, se lo han repetido. Hacer solamente stream. Es que de verdad la mayoría de los que hacen videos para ayudar a los streamers a mejorar su contenido y así, ya lo han dicho y lo han dicho y lo han dicho. Está Yaya, está Urbi, está Alex, están todos diciéndoles deben de crear más contenido. Y no solo ellos, también lo ha dicho River, lo ha dicho Ari Gameplay, lo ha dicho Juan Guarnizo, lo ha dicho Digref, lo han dicho todos. Pero no, ahí andan de tercos solamente haciendo stream durante un buen de horas esperando que la gente entre nomás así porque sí. Hacer stream durante tanto tiempo para pocas personas es una pérdida de tiempo. Obviamente que esto depende de por qué lo estés haciendo. Si lo estás haciendo más por nomás, pues no es una pérdida de tiempo porque es un hobby. Pero si no es de esta manera, pues ese tiempo que estás invirtiendo no está valiendo para nada. Literal para nada. Porque nada te garantiza que un espectador que llegó ese día a tu stream vaya a volver al día siguiente. Entiendo por qué solamente hacen stream. Es muy sencillo y aparte es muy adictivo. Me refiero que esa sensación de que la gente está respondiendo al momento, de que lo que estamos haciendo en este momento tiene una respuesta inmediata, creemos que estamos obteniendo resultados y esto se siente bien, pero hay que tener muchísimo cuidado. Administra bien tu tiempo y haz más cosas, y no me refiero solamente a crear contenido en otras redes sociales, sino que hacer ejercicio, hacer algo que te guste, salir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, no sé, pero no malgastes totalmente tu tiempo en algo que no te está dejando nada. Gasta tu tiempo en cosas que sí valgan la pena. Bien, ahora el último punto, compararte con otros creadores. Creo que es inevitable comenzar a observar a creadores que cuando tú empezaste los conociste y les empezó a ir bien. Obvio que eso te alegra porque le está yendo bien a un amigo, pero quizás también te haga pensar que tú no estás haciendo las cosas bien y él o ella lo está haciendo de manera correcta. Y quizás hasta termines pensando que esto no es lo tuyo. Obvio, no todos lo van a conseguir, pero cada quien va a su ritmo. Cada uno tiene sus metas. Por ejemplo, a mí me han llegado a decir que yo ya la hice, o que voy bien, que cómo le hice para poder conseguir X cantidad de visitas o varios espectadores en Twitch. Entonces quizás esos que me preguntan quieren llegar al punto en el que estoy yo, sin saber que, por ejemplo, yo ni siquiera puedo vivir de esto. Apenas y tanto de Twitch como de YouTube puedo sacar para comer al mes, pero no comidas así que tú digas soy súper nutritivo. No. Entonces, que tú creas que a una persona le está yendo bien no significa que en verdad le esté yendo tan bien como tú crees. Enfócate en lo tuyo, mejora tu contenido, aprovecha tus habilidades y con el tiempo ya tú solo obtendrás la respuesta de si valió la pena todo o no. Pero bueno, todo esto es solamente mi opinión y ahora es tu turno de dejar la tuya aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, pero sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para los próximos videos. Y entonces pues, nos vemos en el próximo video. Bye.